Empieza Marta Harnecker con la introducción. Repito, no nos vamos a meter en los detalles, pero para mí es muy importante que veamos esto. Dice Marta Harnecker: para poder transformar nuestra sociedad debemos conocer su historia y entender cuáles son hoy sus características fundamentales. Es decir, debemos entender el pasado, explicarnos el presente y proyectar el futuro. Entonces, aquí simplemente con este es un resumen de lo que nos dice Marta Harnecker. No nos vamos a detener en los detalles porque con esto basta. ¿Cuál es la palabra clave? Transformar. La palabra clave es transformar. ¿Qué dice la tesis 11 sobre Feuerbach? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esto quiere decir que vamos a necesitar una visión distinta a la que tenemos para poder transformar la realidad, porque la forma en la que vemos la realidad actualmente no la transforma. Pero para eso necesitamos tres componentes fundamentales: conocer el pasado, el presente y el futuro. Ahí van a decir ustedes, bueno, ¿y cómo le voy a hacer yo para ser prestidigitador? Es decir, para lanzarme a entender el futuro. Bueno, efectivamente el futuro no se comprende, digamos, solo porque alguien se los diga o nos lo diga. El futuro es, digamos, se puede predecir en la medida en la que los elementos que tienes para estudiar los datos presentes y el pasado te llevan a conclusiones correctas en el futuro. Pero para eso tienes que tener un método adecuado para entender la realidad y poderla transformar. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida. Ahora, ¿qué quiere decir entender el pasado? Conocer la historia. Se nos ha dicho en muchas ocasiones que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿qué significa explicarnos el presente? No dejarnos engañar por la misma realidad que pudiera entenderse o parecer que es tramposa hasta cierto punto. Ahí es donde el individuo tiene que aprender a distinguir entre de lo que le dicen, lo que es real y lo que es falso. Y hay aspectos que parecen verdades, pero que son realmente falsas. Las famosas también falacias, que aparentan ser verdad, pero en realidad son falsas. Entonces, somos fácil presa del engaño, porque de nuestra conciencia el 95% de ella opera sobre la base de una acción instintiva y solo el 5% de nuestra mente opera sobre la base de la toma de conciencia. Entonces, cuando por ejemplo te presentan temas como el del chupacabras, todo el mundo anda asustado, todo el mundo anda miedoso, pero ahora que cobraste conciencia del famoso chupacabras, pues ya hay hasta una cumbia. Entonces, la toma de conciencia requiere, para conocer bien las cosas, para explicarnos, como estoy diciendo, el presente necesita tener claridad el individuo y tomar conciencia, descubrir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y cómo proyectar el futuro sobre la base de los elementos que nos da el pasado, para no repetir los errores, el presente que nos dice cómo están las cosas y por dónde se puede enfilar la realidad para nosotros poderla entender y transformar en un sentido revolucionario. Ahora bien, para estudiar, nos dice Marta Harnecker, nuestra sociedad y comprenderla en su esencia, es indispensable contar con un método. Es decir, se trata de que si nosotros, como decía recientemente el maestro Aquiles, si nosotros queremos reparar un carro, y no tenemos idea de cómo están combinados los elementos físicos, electrónicos, de combustibles, de combustión, etcétera, etcétera, si no tenemos una idea de cómo funcionan,
Entonces, no vamos a poder comprender la sociedad y por lo tanto no vamos a poderla transformar. Igualmente, si nosotros tenemos algunos elementos de experiencia, que pues cómo se cambia una llanta, pues a lo mejor es fácil. Cómo se arregla digamos, cómo se le pone gasolina al carro, pues a lo mejor es fácil. Cómo se le maneja, es fácil. Pero ¿qué pasa cuando ya abres debajo del volante y salen un montón de cables? Pues ¿cuál es cuál, no? Ahí sí ya empiezan los problemas. O si hablas de la combustión o si se amuela un fusible, pues ya requieres de un método para entender el carro, sus partes, sus componentes, cómo están interconectados o interconectadas las partes para poder hacer la reparación del carro. Igual en la sociedad. Entonces necesitamos un método. ¿Y cuál es este método? Es el materialismo histórico. ¿En qué consiste el materialismo histórico? Es muy seguro que en muchos casos de los círculos en los que nosotros nos movemos, los muchachos o la gente no entienda qué es el materialismo histórico porque simple y sencillamente no le han enseñado eso en ninguna escuela. En ningún lugar le han enseñado qué cosa es el materialismo histórico. Pero este es el método que nosotros tenemos que utilizar. ¿Y de dónde proviene este método? Este método proviene de la evolución que Carlos Marx y Federico Engels iniciaron en la idea de comprender a la realidad en aras de transformarla. Recuerden que hablé de la tesis 11 de Feuerbach. ¿Qué dice? La tesis 11 de Feuerbach que escribe Marx sobre el filósofo materialista Ludwig Feuerbach, dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Si la filosofía o los filósofos solo se han encargado de interpretar el mundo, es decir, de darle explicación, pero dejarlo tal cual, simplemente explicarlo, pero dejarlo tal cual, eso quiere decir que necesitamos una nueva manera de ver el mundo. Y esta nueva manera de ver el mundo es la que está basada en el materialismo histórico. Ahora, aquí se habla de dos componentes, materialismo e histórico. Entonces, se puede llegar a confundir si no se entiende, por ejemplo, cuál es el método que se conoce como dialéctico, el materialismo dialéctico. Entonces, primero, ¿qué cosa es el materialismo? El materialismo, ¿cómo digamos nosotros podemos entender qué cosa es el materialismo? Es una concepción filosófica del mundo. Y esto, digamos, nos habla de cómo se explica la realidad en la que nosotros vivimos. O sea, les voy a decir, porque esto es muy importante, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? El primer problema fundamental de la filosofía, como no lo han visto, no lo hemos visto en otro lado, simplemente lo resuelvo de esta manera, diciéndoselos. El problema fundamental de la filosofía consiste en determinar qué es lo primario, qué es lo primero, lo que está en el primer plano, la materia o la idea. ¿Sí? El ser, o sea, la existencia o el pensar. ¿Qué surge primero, la materia o la idea? El ser o el pensar. Entonces, según tú respondas a esa pregunta, entonces tendrás digamos, te enfilarás en uno de los dos grandes bandos fundamentales. ¿Cuáles son? Si tú dices es que la materia existe antes que la idea, es decir, lo primero es la materia y la idea es consecuencia del desarrollo de la materia, entonces eres materialista. Si tú dices, no, es que la idea es la que determina la materia, es decir, surge primero la idea y posteriormente la materia, entonces eres idealista. En el campo del idealismo hay dos vertientes. La vertiente que acepta que existe una realidad material, pero que fue construida por una idea suprema, o sea, un Dios. Es decir, la materia existe, pero porque fue creada por un pensamiento o una idea suprema.
y esos enfilan dentro del idealismo entre los llamados idealistas objetivos. Y luego vienen los idealistas subjetivos. ¿Cuáles son? Como Platón, los que sugieren que la realidad no existe, que todo es fruto de las ideas, ¿no? Entonces, los que quieran probar si la realidad no existe y se consideran idealistas subjetivos, párense frente a un camión cuando venga a toda velocidad y si les da en la torre, pues es que sí existía, ¿no? Si no, pues entonces mejor conviene que razonen correctamente. Entonces, el idealista subjetivo considera que la realidad es fruto de su propio pensamiento, que es fruto de sus ideas, hasta él mismo. Bueno, entonces, pregunta, ¿qué es lo primario? Lo primario, ¿la materia o la idea? Si tú contestas, la materia es lo primero y lo derivado es la idea, entonces eres materialista. Si dices, no, la idea es primero y luego la materia, eres idealista. Pero si dices, yo acepto que la materia existe, pero fue creada por un ser supremo, una idea suprema, entonces eres idealista objetivo. Pero si dices, la realidad no existe, es toda fruto de mis ideas, como aquel que dijo, si yo no hubiera nacido, la realidad no existiría para mí. Y por lo tanto depende de mí. Si yo existo, entonces la realidad existe. Entonces, ese es un idealista subjetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta que dan Marx y Engels ante la pregunta del primer problema fundamental de la filosofía? Pues la respuesta es clara. Ellos consideran que la materia es primero, es lo primero. Y el desarrollo de la idea es resultado de el desarrollo de la materia, ¿sí? ¿Cómo surge el hombre? ¿El hombre es un ser ideal o material? Marx responde, como buen materialista, es un ser material. Y claro, nuestras células son materia, todo nuestro organismo es materia. Pero ¿qué clase de materia somos? Somos parte de la naturaleza. Provenimos del reino animal. Hay algunos compañeritos que ahí se quedaron. Pero bueno, ese es otro tema, los changuitos. Aquí estamos en el reino, dejamos un poquito al lado el reino animal y tenemos la capacidad de, ¿cuál es nuestra diferencia con el reino animal? Que nosotros tenemos capacidad de abstracción, pensamos. ¿Pero qué somos nosotros? Dice Engels, somos la conciencia de la naturaleza. Y por lo tanto, nosotros somos, digamos, fruto del desarrollo de la materia por muchísimos años. Se sabe que en la Tierra no había y no podía haber, eso se ha estudiado con la geología y otras materias, no había posibilidades de que hubiera vida en nuestro planeta. Había fuego, luego agua, hasta que se desarrollaron los primeros seres, y luego de los seres hubo un proceso de desarrollo que duró millones de años, hasta que surgieron los changuitos, que les llama Engels monos antropomorfos, es decir, con forma de hombre, que se pudieron convertir en lo que somos hoy nosotros, que dejaron de existir para pasar a ser lo que somos nosotros. Por eso ya los changos no se vuelven hombres. Pero así al revés, los hombres sí. Pero ese es otro tema, repito, no me quiero meter en esos detalles. Entonces, aquí estamos entonces en el hecho de que el hombre es la conciencia de la naturaleza y es un ser material, pero no existía. Es un proceso histórico. Es decir, no existe, se desarrolla, crece y avanza, y en un momento dado puede tener la posibilidad de dejar de ser. Es decir, de convertirse en parte integrante de la materia, pero ya no como ser humano. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que agrega el materialismo dialéctico? Lo que agrega al procedimiento es aceptar que la realidad es fruto del desarrollo de la materia y la idea es secundaria, es decir, es una consecuencia del desarrollo de la materia, pero también acepta que la realidad se mueve, cambia, se modifica, está sujeta a leyes, y sus leyes están basadas en la contradicción, y la contradicción que es la que genera desarrollo. Ese es el materialismo dialéctico. Pero el materialismo dialéctico aplicado a los procesos sociales es lo que se conoce como materialismo histórico. ¿Se entiende?
Entonces ya descubrimos por qué materialismo. Ya vimos que agrega el movimiento, los cambios, las contradicciones en el materialismo dialéctico aplicado a la historia, al proceso social, a la sociedad. Entonces ese es nuestro método. ¿El materialismo qué? El materialismo histórico. Entonces, ¿qué sigue? El conocimiento científico de cualquier realidad es lo que permite actuar sobre ella y transformarla. El método dialéctico es un método científico. Porque primero acepta que la realidad está fuera de ti y que sucede aunque tú no quieras. Sucede las cosas aunque tú no quieras, son objetivas. Entonces, hay que conocer la realidad y con eso vamos a poder actuar sobre ella de manera ejecutiva y poderla transformar. Entonces, este método es el que nos debe de servir para poder hacer justamente el análisis dialéctico de la realidad, o sea, el análisis dialéctico de la realidad con el método dialéctico, es decir, el materialismo histórico, y con eso tener elementos para actuar. El ejemplo del coche. Yo no puedo actuar, por ejemplo, para modificar el árbol de levas si ni siquiera sé que un carro tiene árboles. Entonces, el árbol de levas, ¿qué cosa es? El árbol de levas es el mecanismo que permite que un movimiento de índole de los pistones de esta naturaleza que es horizontal se vuelva vertical. Entonces, ese es digamos, el funcionamiento de ese árbol. Entonces ahora lo que sigue es saber cómo modificarlo si fuera necesario, ¿no? Entonces aquí estamos ante esta realidad que nos lleva a poderla cambiar si la conocemos mediante un método científico, y el materialismo histórico es un método científico. Entonces, ¿qué les debemos decir a los chavos? Es que aquí no te venimos a catequizar o quito la palabra catequizar, a dogmatizar. Esa es la palabra que quería yo usar. No te venimos a dogmatizar. Es decir, a que me creas porque lo digo yo y como es una creencia que sea ciega. Eso es un dogma. No, aquí lo que venimos es a que aprendas ciencia y que conozcas el método que va a permitir hacer el cambio revolucionario de la sociedad, es decir, transformarla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que decirles. O sea, chavos, vamos a aprender ciencia y nosotros tenemos que entender que vamos a hacer ciencia. Entonces, avanzamos. Vamos entonces a entrar en materia y justamente lo que vamos a iniciar es a estudiar el proceso de producción, la producción. Toda nuestra vida social está alrededor de la producción. Díganme si no es cierto. Revisen. Todo lo que está a su alrededor es hijo de un proceso productivo, ¿sí o no? La cama, la pluma, el librero, los lentes, la chamarra que traen puesta, las bocinas, ¿no? Todo, sin excepción, es fruto de un proceso productivo. Entonces, para nosotros es fundamental entender la producción. Y los jóvenes tienen que entenderla porque ahí está el proceso que hace que en la sociedad haya clases sociales en donde unos tienen mucho y la inmensa mayoría no tiene nada. Pero resulta que los que producen son los que no disfrutan de la riqueza producida y los que disfrutan de la riqueza producida son los que no producen, los que no trabajan. Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para producir, ¿qué necesitamos? Todo lo que necesitamos para vivir, ¿quién nos lo da? La tierra, mediante su inmensa riqueza natural. Dice William Petty, uno de los padres de la economía política clásica, que la riqueza tiene padre y madre. La madre es la tierra y el padre es el trabajo del hombre. Entonces, esa primera condición fundamental nos lleva a que la sociedad que hoy tenemos está basada, lo queramos o no,
en el trabajo y por supuesto en los bienes que la naturaleza otorga para poderlos transformar y hacerlos mercancías o productos que se van a utilizar en adelante. Entonces, aquí entra una primera valoración interesante. Por ejemplo, la cantidad de oro que hay en todo el planeta está determinada. O sea, no hay más oro ni se puede crear más oro. La piedra filosofal o piedra de toque, pues andaban buscando una que pudiera, al tocar algo, se convirtiera en oro, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso no sucede, eso no va a suceder. La cantidad de oro está determinada, lo mismo que la cantidad de hierro. Por eso ya se están yendo a los otros planetas, a Marte, y a buscar en los asteroides materiales para hacerse de ellos y tratar de, en un momento determinado, utilizarlos para fines comerciales. Les recomiendo una película que se llama No mires para arriba, en español, pero en inglés es Don't Look Up. No mires para arriba. Creo que sale, sí, es DiCaprio. Entonces, véanla porque es interesante el planteamiento que hacen, porque se deja venir un meteorito. Y entonces lo que quiere una empresa privada que es muy poderosa es utilizar los materiales del tal meteorito. Pero lo que resulta del caso es que solo tienen una nave especial para los más ricos que se escapa de la Tierra, y en vez de hacer esfuerzos reales para deshacer el tal meteorito, lo que hacen las empresas pues, es dejarlo ahí para que impacte en la Tierra y luego utilizar lo que viene en ese meteorito, que son materiales para ellos muy importantes, y entonces dejan que la Tierra se destruya para que luego se reconstruya con el tiempo, con el paso de los años, y ellos se suben a una nave donde se congelan y al rato se pueden descongelar y ya revivir. Entonces el interés de los ricos genera este tipo de ideas de acaparar y de seguir viviendo por muchos años, pero aprovechándose. Ya verán el final, no se los voy a platicar para que se queden en suspenso. Ahora, ¿cuáles son las principales riquezas que tiene nuestro país? ¿Cuáles son las principales riquezas? Pues todo el mundo lo puede contestar con relativa facilidad, ¿no? Tenemos petróleo, tenemos mares, tenemos plata, somos el primer productor de plata en el mundo, tenemos cobre, tenemos agua en abundancia, y si no, pregunten a los pobres compañeros de Tabasco, que cuando López Obrador se le ocurrió abrir las compuertas, se fueron a inundar los pobrecitos para que no se les inundara la refinería de Dos Bocas. Agua hay en suficiente cantidad, tierra tenemos para poder cultivar. No toda la tierra del país es cultivable, estamos hablando del 20% del territorio nacional, que corresponde a 2 millones de metros, de kilómetros cuadrados, o 5 millones si incluimos los mares, si incluimos lo que le llaman el litoral. Entonces, tenemos mucha riqueza, al grado de que México se encuentra entre las 15 economías más ricas del mundo, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las principales riquezas de nuestro país? Bueno, una de ellas es el trabajo del hombre, que le permite arrancar a la naturaleza sus riquezas. Y efectivamente, en México somos un país con muchísima capacidad productiva. Y eso hay que hacérselos ver a los muchachos. Cómo es muy importante el trabajo del hombre. Pero ¿qué le han hecho al ser humano en estos días? Lo que le han hecho al ser humano es simple y sencillamente limitarle su trabajo y hacerle ver como que es una obligación, como que es una pérdida del tiempo, y lo que el hombre quiere pues es más bien descansar en vez de trabajar. Ven el trabajo, como dice la canción, como un castigo,
en vez de verlo pues como el elemento fundamental en la transformación de la sociedad. Entonces, pero nosotros tenemos que hacerle ver a los muchachos la importancia del trabajo. Eso es fundamental y ustedes lo tienen que entender. Tienen que hacérselo ver a los muchachos. Ahora, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? El trabajo productivo, fundamentalmente. El que hace, digamos, el que ejerce cambios en la producción para generar mercancías, fundamentalmente. También es cierto que influye y es muy importante el trabajo de los servicios, el trabajo no productivo. Pero eso lo veremos conforme avanza la sociedad, conforme avanza el estudio de qué es la sociedad. Entonces, ahora, el problema es que el trabajo, junto con la acción de la naturaleza, generan la riqueza. Pero ¿a manos de quién van a parar estas riquezas? ¿Quién se queda con las riquezas? ¿El trabajador? Y bueno, nosotros podemos decir una parte sí le queda al trabajador, porque también calumniaríamos al sistema y diríamos que mentimos cuando decimos, no, todo se le va a los ricos. No, no, no es cierto. Los trabajadores se quedan con una parte, pero ¿cómo? ¿Con qué parte se quedan? Pues se quedan con la menor parte, porque al trabajador no se le da o no se le paga por lo que produce, se le paga por lo que cuesta reproducir su vida, y su vida, reproducirla, cuesta muy barata, unas papitas, unos chicharrines, una Coca-Cola, unas tortillas, un huevo, unos frijoles, el transporte, ¿no? La luz, o sea, algunas cositas que juntas conformarían el salario y con eso la hace para estar al día siguiente listo para volver a trabajar. Pero esa es una injusticia, porque al trabajador le pagan por eso, por lo que cuesta su vida, y no por lo que hace, por lo que produce. Entonces la parte de la riqueza social producida, digamos, por él, que le toca, es una miseria, y la parte que le toca a los poderosos es pues la gran parte, ¿no? Por eso dice, ¿a manos de quién van a parar estas riquezas? Pues miren ustedes, empresa tamaño en millones de dólares y los dueños. Entonces, América Móvil es una empresa, 40.500 millones de dólares. Y su dueño es Carlos Slim, que es el hombre más rico de México. FEMSA, 23.400 millones de dólares. José Antonio Fernández. Grupo México, 16.800 millones de dólares de Germán Larrea, tercer hombre más rico de México. Grupo Electra de Salinas, 11.300 millones, Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México. Ahí, gracias a los abonos chiquitos, pero multiplicado por millones de mexicanos, se pueden hacer de mucha riqueza estos tipos. Banorte, 8.000 millones de dólares, Carlos Jan González. Arca Continental, 6.900 millones, Francisco Garza. Grupo Bimbo, 6.800 millones, familia Certuche Montul. Grupo Inbursa, 4.000 millones de dólares, Carlos Slim, que ya estaba acá arriba. El puerto de Liverpool, 3.400 millones de dólares, Max David Mitchell. Y Fibra 1, 3.300 millones de dólares de André Elman. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan con la riqueza? Los trabajadores de América Móvil, de FEMSA, de Grupo México, del Grupo Electra, los que están ahí en la puerta, no. Los que cobran, no. Los cobradores de Electra, no. Esos no se quedan con la riqueza. Se la queda Salinas Pliego. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora bien, el 10% más rico de los mexicanos concentra el 59% del ingreso. ¿Sí? Esto es la fuente, es el PNUD de la ONU. Informe Atrapados,
desigualdad y crecimiento económico en América Latina y el Caribe en 2021. No son datos hechos por ustedes. ¿Cómo se lee esta gráfica? Esta gráfica donde dice población. Agarras a la población y la vas dividiendo en porcentajes, en dieces. Entonces, el primer 10% corresponde a la riqueza, es decir, al 10% más pobre, y los de hasta arriba el 10% más rico. Ojo, dentro del 10% más pobre puede haber millones, mientras que dentro del 10% más rico puede haber unos cuantitos. Entonces, el 10% más rico, que son muy poquitos, se quedan con el 59% del ingreso. Y el resto se tienen que repartir el 41% restante de la riqueza nacional. ¿Se entiende? O sea, ya solo con eso se nos dice con claridad cómo está de concentrada la riqueza. Los que producen la riqueza son los de hasta abajo, los naranjas, los amarillos. Y los que disfrutan de la riqueza son los moraditos. O sea, los más ricos, son los que se quedan con la inmensa mayoría de la riqueza. El 59% de la riqueza. Ahora bien, de este 59%, fíjense bien, de este 10% de los ricos, el 1% de ellos acapara más del 29% del total. ¿Sí se entiende? O sea, en la gráfica anterior veíamos, aquí está, en la gráfica anterior veíamos que el 10% más rico se quedaba con este bonchezote, casi el 60% de la riqueza nacional. Pero dentro de la riqueza nacional, fíjense cómo el 1% de los más ricos tiene el 29% de la riqueza. O sea, son una bola de gandallas. O sea, prácticamente acaparan la inmensa mayoría de la riqueza. 29%, el 1%. O sea, una cantidad pequeñísima de ricos se queda con la inmensa mayoría de la riqueza acumulada. O sea, la mitad de lo que los ricos acumulan se lo lleva el 1%. O sea, una muy pequeña parte de los grandes ricos. En otras palabras, los ricos más ricos, que son unos cuantitos, se acaparan el 29% de toda la riqueza que el 10% más rico se queda. ¿Se entiende? O sea, es un agandalle, pero ahora sí en despoblado, terrible. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Los más ricos ingresan hasta 18 veces más que los pobres. Y claro, el 10% más rico ingresa en promedio diario en pesos mexicanos 1,853 pesos y el 10% más pobre 101 pesos en promedio diario por hogar en pesos mexicanos del economista del 2021. O sea, el 10% más rico ingresa por hogar en promedio 1,800 pesos y los pobres 100 pesos. Entonces los ingresos de los más pobres son 100 pesos. Los ingresos de los más ricos diarios son 1,853 pesos. 18 veces más. La pregunta es, los ricos trabajan 18, los ricos más ricos trabajan 18%, 18 veces más que los pobres, más pobres. Y eso es lo que hay que hacerle ver a los muchachos. No, señor. No, y no es no. No trabajan más, 18 veces más los ricos como para merecer eso. Esta es una gran injusticia. Y en eso consiste la desigualdad. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Muy bien. ¿Por qué unos cuantos pueden acaparar tanta riqueza mientras la mayoría del pueblo es tan pobre? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se explica eso? ¿Cuáles son las teorías que naturalmente utilizan incluso nuestros padres y amigos? ¿Qué te dicen? Siempre ha habido pobres.
¿no? Y siempre habrá pobres. O sea, como diciendo, es un problema de la eternidad. Es un problema que no se puede modificar. Y hay otros que te dicen que la pobreza pues es un destino divino. O sea, pero también hay otros que te dicen, tú eres pobre porque quieres, ¿no? ¿Sí o no te dicen eso? Tú eres pobre porque quieres, porque eres un flojo, un desordenado, porque eres un borracho, porque eres un mujeriego. Eso es lo que le dicen al mexicano. Pero eso es cierto. ¿Será cierto que esa es la razón? Y pues la respuesta es no, esa no es la razón. Eso es mentira. El pueblo no es pobre porque quiera. Y yo les platico la anécdota porque me tocó vivir en Chimalhuacán, en el barrio Fundidores, que no está como está, no estaba como está ahora, ¿eh? Allá cuando íbamos todo era tierra o lodo. Y a mí me tocaba ver cómo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salían los trabajadores para llegar a las 7 de la mañana a la zona industrial a trabajar en la zona de Naucalpan. Y regresaban a las 10, 11, 12 de la noche. Y los veías esqueléticos, terribles. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta pobreza? Yo decía, esta gente no es floja, ¿eh? No es floja. No es cierto. No es cierto que el mexicano sea como aquel que está recargado en un nopal, con su zarape y su sombrero echándose la flojera. Eso no es el pueblo trabajador. Así no opera el pueblo trabajador. No es cierto. Entonces, ¿cómo es posible que unos cuantos puedan acaparar tanta riqueza mientras la mayoría del pueblo es tan pobre? Esa es la pregunta. La respuesta, porque son los capitalistas los que se enriquecen y no el pueblo, que es el que trabaja. Perdón, esta es una pregunta. ¿Por qué los capitalistas son los que se enriquecen y no el pueblo, que es el que trabaja? De alguna manera estamos contestando la primera pregunta. ¿Por qué se enriquecen unos cuantos y no el pueblo trabajador? Y aquí la otra pregunta, al revés. Ya como contestando, ¿por qué son los capitalistas los que se enriquecen y no el pueblo, que es el que trabaja? ¿Se entiende? O sea, esta es una pregunta que al mismo tiempo responde. ¿Quién es el que se queda con la riqueza? El capitalista, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué son ellos los que se enriquecen y no el pueblo, que es el que trabaja? Decía Carlos Marx en el manifiesto, los que trabajan no disfrutan de la riqueza y los que disfrutan de la riqueza no trabajan. Esa es la contradicción. Y entonces hay que cambiar esa contradicción.